Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Libertad de Palabra, un espacio de conversación crítica, reflexiva y humanista del trabajo social. Conduce Hugo Covarrubias con la participación de Camilo Mirosevich. Hola a todos y a todas, ¿cómo están nuestros queridos y queridas amigas de Libertad de Palabra? Último programa de la temporada 2025 y nos vamos a la playa. Así que a descansar, un año tremendo. Hicimos ya un pequeño resumen de todos los y las tremendas invitados que tuvimos en el aspecto político, cultural, entretención, investigación, poesía. O sea, tuvimos una cantidad de invitados en el 2025 y estamos culminando ya esta temporada tremenda. Vamos por los 10 años de Libertad de Palabra, el 2026, así que muy contento, una década en vivo y en directo acá en Libertad de Palabra, así que muy, muy feliz. Y saludamos también a nuestros queridos periodistas que están tras bambalinas ahí, un saludo, que están vía streaming también viéndonos. Ahí está David y Francisco, así que gracias también por ayudarnos en todos los controles que tienen ahí, que sabemos que Francisco no aprieta ni un botón, ¿cierto? Tiene más botones que... pero no. Más luces que Navidad y pone solo play nomás. No, pero gracias ahí a todos ustedes. Y también en especial ya estos 2 años de compañía con mi gran amigo también, Camilo Mirosevich. Y antes de que presentes y saludes, quiero solamente dar un saludo y decir también lamentar lo que está pasando en el Irquén, ¿cierto? En Concepción con los incendios. Hay varias campañas que también estamos promocionando, así que antes de terminar voy a hacer una campaña porque hay también una colega de la universidad, familias de ella también sufrió por el incendio de Concepción. Una tragedia, y bueno, yo también mando mi solidaridad y las condolencias por una tragedia de esa magnitud. Yo vengo llegando a Arica. ¿Anda en Arica? Hoy día a la mañana. ¿Pasa de Arica? Haciendo un seminario de Derecho Municipal que me invitaron a inaugurar. Y hoy día, como es el último programa de nuestro programa Libertad de Palabra, tenemos a un tremendo invitado que lo anunciamos la semana pasada, que vamos a hablar sobre un tema que además está hoy día en la contingencia y además es vicerrector académico de nuestra universidad, el profesor Emilio Oñate, que es abogado de la Universidad Central, que tiene 2 magíster y es doctor en Derecho de la Complutense de Madrid, experto no solo en la gestión universitaria, sino que además en protección de datos personales, una de las voces más autorizadas que más ha escrito y estudiado sobre este tema. Y aquí le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Camilo. Se nota que soy el vicerrector académico, porque si no, esa presentación sería bastante menos pomposa. Y además la verdad que no soy el que más ha escrito ni de cerca. Y aquí en esta universidad hay académicos que han escrito mucho protección de datos también. Nada, pero oye, agradecerles la invitación. ¿Cuánto te escuché, Hugo, que tenía este programa? 10 años. 10 años ya. Imagínate cómo pasa el tiempo. Ha tenido distintos conductores, pero tú has estado permanentemente, creo, ¿no? Sí, desde que partió Libertad de Palabra, partimos con Patricia Varela, que fue la primera conductora, que era la periodista de la Faxo en ese tiempo, y yo siempre la reemplazaba cuando no estaba ella o tenía que hacer, y después ya me quedé, creo que partí el 2016-17 con el programa. No, qué bien, así que muchas gracias por la invitación. Nada, pues para conversar de lo que ustedes quieran, de la Universidad de Protección de Datos. Efectivamente, ese es un tema, el tema de protección de datos es un tema que está bien candente ahora. Así que nada, encantado y muchas gracias por la invitación a ambos. Por acompañarnos, vicerrector. Bueno, el tema de la protección de datos personales es un tema que tiene su tiempo, no es un tema tan moderno, pero es un tema que hoy día cobra mayor relevancia que nunca, ¿no es cierto? La capacidad que tiene el Estado y los particulares de procesar datos masivos es brutal, ¿no? En un milisegundo se conectan con megabases de datos y por lo tanto eso refuerza el valor de los datos y también los riesgos que supone para los particulares, ¿no es cierto? Que entidades trafiquen datos
qué es lo que hay hasta hoy día. Nosotros tenemos una legislación antigua, ¿no? De los años 90, pre-internet casi, ¿no? Y con esa nos hemos movido hasta que se reforma la Constitución y se incorpora, ¿no es cierto?, un mandato al legislador dentro de los derechos fundamentales a regular la protección de datos personales. Entonces yo quiero partir preguntándote, ¿cuál es tu balance, vicerrector, del estado actual de la protección de datos personales hoy día pre-entrada en vigencia de la nueva normativa? A ver, bueno, efectivamente, Camilo, tú lo dices bien. Mira, uno tiene que pensar que todo lo que hacemos tiene que ver con datos o información. Todo. O sea, tratemos de pensar en una actividad que no tenga que ver con datos. Cuesta encontrar este programa de radio. Este programa de radio está siendo sistematizado, está siendo almacenado, grabado. Esos son datos e información. Lo que esta es una radio que tiene una página web. Sí, claro. Está en YouTube, está en YouTube. Los programas. Las plataformas digitales que nosotros tenemos en la casa, Netflix, cuando pedimos un auto, Uber, ¿no? O sea, cuesta imaginar una actividad donde no estén los datos de la información involucrada. Y eso da cuenta de que, por supuesto, en esto no hay que ponerse paranoico, pero da cuenta de que es una actividad o es un área que requiere tener algún tipo de regulación, pero sobre todo establecer mecanismos de garantía, porque a través del tratamiento de datos personales o a través de la información de la cual nosotros somos titulares, cada uno de nosotros, bueno, hay muchas implicancias jurídicas, muchos efectos jurídicos, desde luego vinculados con la privacidad, desde luego vinculados con el respeto y protección a la vida privada, pero desde luego vinculados con la honra, desde luego vinculados con la propiedad, con el patrimonio. Entonces, yo te diría, primero hay que tomar conciencia de eso, conciencia que no tenemos en general. Claro. No tenemos en general, y además tú, y apelando al sentido común, te vas a encontrar con más de alguien que te diga, oye, ¿tiene sentido resguardar esto si en realidad ya no hay nada privado? Ya no hay, ¿qué es privado hoy día? ¿Cómo puede haber privacidad hoy día? ¿Cómo puede haber resguardo de los datos de la información hoy día? En realidad esto es una cuestión que es imposible. Claro, por lo mismo que yo sí creo que tiene que haber, ¿no? Y a eso agrégale el desarrollo. Mira, hablábamos hace algunos años atrás, se hablaba del desarrollo de las tecnologías de la información. Después se habló del Big Data, antes de las redes sociales. Hoy día las plataformas digitales. Hoy día estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es otra cosa que parámetros, escalas, ¿no?, de procesamiento, de almacenamiento de datos que, sobre la base de procesos automatizados, algoritmos, procesan información y entregan una respuesta o predicen una respuesta sobre la base de datos o información. Entonces, si tú me preguntáis, yo creo primero que es súper importante, y creo que nosotros estamos en una etapa muy incipiente de tomar conciencia de esto. Creo que un gran rol que va a tener la nueva institucionalidad en materia de protección de datos va a ser, más que lo sancionatorio, en una primera fase, es la promoción de conductas preventivas y la generación de una cultura. Tal vez eso sea lo más importante que al principio la nueva institucionalidad en materia de protección de datos personales tenga que hacer, tenga que instalar, ¿cachai? Más que sancionar, ¿no? Sí, claro. Lo que tiene que hacer es promover cultural, una cultura. Claro. Exacto. Hoy día no sabemos si somos personas o formularios. Claro. Porque, también es cierto. Porque es verdad, en cualquier cosa, el otro día pasado, no sé, Cano, si vio ese caso de Red Salud, que uno saca una radiografía, pero para... Se va a enojar el Rafa. ¿Sí? Porque me dijiste de Cano. Ah, es verdad. Dice rector, perdón, es que tanto tiempo. Pues, sí. Claro. A nosotros. Dice rector. Pero lo entiendo, sí, no claro. Te preocupes. Que para, por ejemplo, para sacar después la radiografía tenía que ingresar sus datos. Entonces él dice, pero yo no quiero ingresar mis datos. ¿Por qué tengo que ingresar mis datos si sé que esos datos se van a una... ¿Cómo alguien puede defender eso? ¿O existe esa libertad, por ejemplo, o la institución tiene que necesariamente pedir sus datos para, no sé? No, o sea, tú
tienes derecho a primero a no... Mira, la nueva legislación, y esto en Chile no hace más que replicar la experiencia comparada en esta materia, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos haciendo con la nueva legislación, con la ley 21.719, la nueva ley de protección de datos personales que crea toda esta institucionalidad, es replicar la experiencia comparada, lo que se ha hecho en el mundo, ¿no? Entonces, la legislación... No quiero, por favor, latear, pero la legislación establece que para el tratamiento de datos personales tiene que haber lo que se denominan bases de licitud. Esas bases de licitud son como habilitantes para que tú puedas tratar datos personales. Son habilitantes, son bases de licitud. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya. La principal, ¿cuál es? El consentimiento del titular de los datos. O sea, si yo entrego mi consentimiento, ¿no? Manifiesto mi voluntad expresa, inequívoca, de que estoy dispuesto para tratar, para que se traten mis datos personales, mi información personal, para un objetivo específico, yo puedo tratar datos personales, ¿no? O el responsable del tratamiento, pensemos en una empresa, pensemos en la clínica, pensemos en la AFP, pensemos en la ISAPRE, pensemos en registro civil, pensemos en la dirección del trabajo. Hay que pensar una cosa, que me acuerdo que lo estuvimos comentando con Camilo en la jornada de Derecho Administrativo en Arica, ¿no? Como dice bien Camilo, yo coincido, una de las ciudades, o la ciudad más linda de Chile, que tú me preguntabas, no sé si te acuerdas, que me decías, oye, pero y en el Estado, a propósito de la conversación que tuvimos, en el Estado hay ya muchos procesos que están automatizados, que se hacen a través de algoritmos, eso está formalizado. Mira, la Adolfo Ibáñez, le estoy haciendo propaganda aquí a una otra universidad de la competencia, pero la Adolfo Ibáñez tiene un programa, no me acuerdo cuál es el nombre del programa, pero tiene un programa que tiene una fuente, una web, donde tú puedes acceder a todos los algoritmos públicos. Ya. Y tú te das cuenta la cantidad de procesos que tiene el Estado automatizados que se hace a través de datos e información. Claro. Por ejemplo, para acceder a un beneficio social, bueno, aparte de lo tributario, ¿no? Que aparte de lo tributario, que es plenamente claro. Entonces, lo que quiero decir es que esto es una cuestión que ocurre hoy, ¿no? Y con mucha vehemencia, por así decirlo. Entonces, tú tienes que tener mecanismos de garantía porque al final los datos te constituyen como individuo, o sea, uno está asociado a lo que tiene que ver con el nombre, el domicilio, pero hay un montón de otros datos que también permiten identificar a una persona o hacerla identificable. Nuestra patente del automóvil, nuestros títulos universitarios, ¿no? Nuestro número de seguro social, los viajes. Entonces, a la pregunta, comentario que ustedes me hacen, yo creo que Chile se está poniendo al día en esto, ¿no? Lentamente, ¿no? La ley de protección de datos, la que está vigente hasta ahora, Camilo tiene razón, es de 1999, pero una ley que empezó la tramitación en el 93, cuando no habían redes sociales, cuando era todo muy incipiente. Entonces es una ley que quedó fácilmente desactualizada, y lo que hace la nueva legislación es como ponerse al día en esto, ¿no? Y hay implicancias para todos nosotros. Por ejemplo, nosotros tres que trabajamos en la universidad tiene que actualizar sus procesos, tiene que sistematizar los procesos, tiene que hacer levantamiento de procesos, porque todos son datos. Entonces, y yo diría que a diferencia de otras legislaciones comparadas, nuestra normativa permite distingos dependiendo del tamaño de las empresas, de las organizaciones, ¿no? Y eso también es muy positivo porque, por ejemplo, en Europa, uno de los problemas que tiene la normativa europea en protección de datos, que ahora la quieren actualizar, es que tiene los mismos estándares para alguien que tiene una tiendita muy pequeña que para un banco. Ya, claro. ¿Me entiendes? En cambio, nuestra legislación establece hace una distinción, hace una estratificación, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros como universidad, ¿cierto? Como institución superior también manejamos datos, ¿cierto? Y hay estándares que tiene que cumplir las universidades para el manejo de los datos, por ejemplo, de estudiantes, todo. O sea, mira, la legislación chilena, Hugo, y toda la legislación comparada tiene lo que se llama principios para el tratamiento de datos personales. Y en esta materia,
los principios tienen una característica y la legislación chilena recoge esos principios. Estos principios no son directrices, por así decirlo, poéticas, no son anhelos. Los principios en el tratamiento de datos personales, y nuestra legislación lo recoge, son principios vinculantes que el incumplimiento de esos principios puede traer aparejado sanción. Y los principios son importantes para tratar datos. Por ejemplo, mira, solo puedo hacer tratamiento de datos cuando el tratamiento de datos está autorizado por la ley. O sea, tiene una base de licitud. Por ejemplo, el consentimiento del titular de los datos. Por ejemplo, porque la ley establece que se puede hacer tratamiento de datos, por ejemplo, ante los tribunales de justicia. Porque los tribunales de justicia tratan datos pues, de las partes litigantes. O el principio de finalidad. Solo puedo tratar datos para el fin específico en virtud del cual el titular del dato entregó su consentimiento. Por ejemplo, yo quiero acceder a una AFP o quiero adherirme a una ISAPRE. La ISAPRE puede tratar mis datos para que yo me afilie a esa ISAPRE, pero no puede enviarle mis datos a una compañía de seguros que sea la dueña, que sea la misma dueña de una ISAPRE. Yo tengo derecho a oponerme a eso, ¿no? Y la ISAPRE puede ser sancionada por eso. Entonces, por ejemplo, los estudiantes entran a la universidad, entregan toda su información, sus datos. La universidad puede tomar esa base de datos y pasársela a un preuniversitario, por ejemplo, o puede pasársela a una escuela de posgrado. No puede. Y eso si él pasase, o sea, si llegase a pasar, hay una sanción. O sea, las sanciones, una de las características que tiene la legislación de protección de datos en el mundo, no es solo Chile, no es la excepción en eso, es que tiene sanciones muy altas. En el caso chileno, la sanción máxima llega a las 20.000 unidades tributarias mensuales. Esos son como, no sé, mucha plata, pero no me acuerdo, pero 20.000 UTM que yo quería preguntarte, son muy altas. Sí. Son muy altas. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo las sanciones aquí, mira, bueno, yo estoy siempre viendo esto, pero por ejemplo, en Europa se ha sancionado a Meta, ¿no? Por Facebook, por Instagram, se ha sancionado a Microsoft, ¿no? Esas son multinacionales que no es que no puedan pagar las multas, que son multas millonarias, pero hay un efecto reputacional, ¿no? Reputacional. Piensa toda la implicancia que tiene el tratamiento de datos, por ejemplo, en los procesos electorales. Este es un temazo en el mundo. ¿Cómo a través de los datos que se procesan por redes sociales se induce el comportamiento del electorado? Totalmente. Esto es lo que se denomina activismo digital. Activismo digital. Y está estudiado, ¿Qué es lo que pasó en la campaña de Trump? Por ejemplo. Entonces, esto tiene muchas implicancias y tú tienes que, en el fondo, establecer mecanismos de resguardo para que, en el fondo, los derechos de las personas, de los titulares de los datos, estén debidamente resguardados, tengan mecanismos de garantía. Se hace cada día más complejo esta situación. Sí, es cada vez más complejo. Así es. Claro, yo creo que, bueno, un poco la situación actual, tenemos esta ley del 99 que ya surge desfasada porque le pasó por encima el Internet, ¿no? Ya el 99 ya teníamos Internet. Sí, pero el 93 no, cuando se envió el proyecto todavía no era una realidad chilena, ¿no? Y entonces hoy día uno para ir a comprar calcetines tiene que dar el RUT y casi que el número de serie del carnet. Claro. ¿No? Pues es impresionante. O sea, tú para ir a la farmacia te piden el número de serie del carnet, ya el RUT ya no es suficiente. No. Es que en Europa no es así. No, pues claro, no. O sea, y te piden para cualquier trámite fotocopia del carnet. Para ingresar a edificios, los conserjes te piden el carnet, te escanean el QR y tienen tus datos. Sí, todo eso. ¿Cómo hacer eso en un edificio, no? Entonces hoy día el modelo, que como digo, un modelo antiguo, ¿no? Fija reglas, la licitud del tratamiento, ¿no? Los derechos arco que se llaman, ¿no? A oponerse, a obtener la rectificación, ¿no es cierto? Pero si hay un incumplimiento, lo que hace el sistema, ¿no es cierto?, pone de cargo de la víctima del incumplimiento. Hoy día, ¿no? De tener que ir al juez y demandar. Y eso significa, bueno, asumir los costos del litigio, ¿no? Contratar a un abogado, pagar las notificaciones. Por lo tanto, hoy día el modelo
no funciona, ¿no? Y era lo mismo que pasaba con la ley de transparencia, que pre-ley 20.285 teníamos un modelo en que la persona también tenía derecho a acceder, pero si no le entregaban la información, tenía que demandar y asumir el costo de la litigación, y por lo tanto en la práctica nadie demandaba. Entonces acá es un poco esta misma idea. Acá hay reglas en la ley, una ley antigua, pero hay algunas reglas, pero en la práctica no se cumplen, y ¿no es cierto? Nuestros datos personales, nuestro teléfono, en fin, un montón de otros datos, los tienen toda la empresa, y uno lo llaman por teléfono y te llaman por el nombre, ¿no? Pero si mira, piensa una cosa, Camilo, pensemos por ejemplo en lo que pasó con la pandemia. Se filtraron datos de personas que estaban contagiadas con COVID. Claro. Pocos años después, más o menos en el mismo periodo, se filtró información de los titulares de cuentas corrientes de algunos bancos, de titulares de tarjetas de crédito. En otro momento, estoy hablando en los últimos 5 años, se hicieron públicos datos electorales del CERVEL. Nuestra legislación... hace muchos años eso, sí. Nuestra legislación tiene una cuestión que es una aberración desde el punto de vista de la protección de datos. La ley que hoy día tenemos vigente todavía establece que los datos que están en fuentes de acceso público, ese tratamiento es legítimo, es legal. La ley cambia eso felizmente, porque eso no es posible. En ninguna parte del mundo los datos de fuentes de acceso público tú los puedes tratar sin el consentimiento del titular, o no tiene una restricción sobre la base de licitud, porque también puedes afectar derechos. Claro. Pero tal vez lo que yo creo que es una de las cuestiones más relevantes, que es la que dice Camilo. La nueva legislación cambia el peso de la prueba, no en el titular del dato, pues que es a quien tú querís resguardar. Lo que hace nuestra legislación hoy día es decirle al titular del dato, al afectado: mire, a usted el retail, el banco, hizo tratamiento de datos personales y usted no está de acuerdo, bueno, usted tiene que ir a tribunal y tiene que acreditar eso. Aquí toda la legislación en el mundo es al revés. El que tiene que acreditar esto, o que hizo tratamiento de conformidad a la ley, es el responsable del tratamiento, la empresa, la organización, no el titular del dato. Claro, que además es la parte más débil de la relación, ¿no? Porque al rato. O sea, es cargar a esa parte hoy día del costo de contratar a un abogado, litigar con una empresa que tiene todo el equipo jurídico para poder defenderse. Entonces, y acá agrega a alguien entre medio, ¿no? Que la nueva legislación agrega un órgano en la administración del Estado, ¿no? Que es la Agencia de Protección de Datos Personales, y entonces el afectado va a poder reclamar ante primero ante la institución, ¿no? Claro, ante el propio responsable del tratamiento. Dato, claro, y luego reclamar ante la agencia, y la agencia aplicar una sanción, y de la sanción, ¿no es cierto?, recurrir. Emilio, a ti el gobierno te nombró, dentro de otras personas que son expertos en este tema, como miembro de la comisión asesora que justamente busca preparar la instalación de este órgano nuevo que viene a hacer este cambio tremendo en la normativa sobre protección de datos personales. ¿Cómo fueron las discusiones sobre este tema? Entregó sus datos, no entregó sus datos. Oye, me da risa porque el decreto de nombramiento, que es un decreto de las Express, ¿no? Y nosotros todos hicimos broma en la comisión de eso, tiene nuestro nombre y nuestra cédula de identidad, número de cédula de identidad. Entonces nosotros decíamos, chuta, pero nos están designando en la comisión asesora de protección de datos, el decreto de nombramiento con nombre y número de cédula de identidad. Bueno, está el consentimiento, es una fe ciega. Claro. Oye, mira, primero, yo, la verdad es que, por supuesto que agradezco que me hayan nombrado, pero estaba un poco sorprendido, porque yo, o sea, claro, tengo alguna aproximación, pero creo que en la comisión hay gente que efectivamente sabe mucho de protección de datos, y por supuesto que fuera de la comisión también hay mucha gente que sabe de protección. No es mucho el circuito, eso es verdad. Este no es un tema, no sé, pues Camilo y yo somos profes administrativos, no, de administrativista está lleno, ¿me entendís? Pero de protección de datos, efectivamente no hay tanta gente, pero hay mucha gente que sabe, que no estuvo en la comisión. Pero efectivamente me nombraron en la comisión, y la verdad es que nosotros empezamos a sesionar en el mes de junio del año recién pasado. Recién, ¿no? Sesionábamos en La Moneda todos los jueves. Yo nunca había ido tanto. Toda la semana. Yo nunca había ido tanto a La Moneda como en esta comisión. Y toda la semana, reuniones de 2 horas, 2 horas y media. Por supuesto, una comisión totalmente ad honorem, ¿no? Claro. Que presidía Romina Garrido,
el gobierno, cuando constituye la comisión, designa inmediatamente a la presidenta de la comisión, que fue Romina. Éramos 11 comisionados, ¿no? Estaba Daniel Saror de la Universidad de Chile, estaba Claudio Magnolia, habían varios... Marcelo también. Marcelo Drago, ¿no es cierto?, director de nuestro diplomado en protección de datos. Habían también representantes de distintas entidades del gobierno, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de la Contraloría General de la República, ¿no? Era una comisión, estaba el director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, ¿no? Claro. En fin, y la verdad es que hicimos un trabajo bien acucioso, primero en nosotros hacer, todo esto está entre paréntesis, mira, están las actas de los acuerdos y están los informes que evacuamos en la página web del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Tú entras a la página web del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, vas a bajar, va a haber un banner que dice Ley de Protección de Datos Personales, Comisión para la Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 21.719, no sé cómo dice, y ahí vas a encontrar toda la información. O sea, hay mucha transparencia también en el actuar de esa comisión. Y la verdad es que nosotros evacuamos 4 informes. El informe final se va a hacer público en los próximos días, ¿no? Pero yo les puedo adelantar que básicamente los informes tienen que ver, el primero tuvo que ver con una propuesta de fortalecimiento institucional de la Agencia de Protección de Datos Personales. El segundo informe tuvo que ver con regular lo que se denomina las cláusulas contractuales tipo, que son cláusulas que se tienen que poner en los contratos comerciales, especialmente para el intercambio con otros países u organizaciones extranjeras para el tratamiento de datos personales, y ahí nosotros sugerimos que se siguiera el estándar de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Hay un informe que tiene que ver con el tratamiento de datos personales por parte de los organismos públicos, y un informe final, que es un informe que da cuenta, nosotros tuvimos una fase de audiencias públicas, donde invitamos a distintos actores de la sociedad civil, empresas de fintech, organismos del Estado que tratan datos personales. Por ejemplo, yo me acuerdo, escuché el programa de ustedes donde Camilo hablaba del tema de las licencias médicas. Entonces, invitamos, por ejemplo, a la Superintendencia de Seguridad Social, porque todo el sistema de licencias médicas se hace a través se hace a través de dispositivos biométricos, y por lo tanto la superintendencia lo que hace para validar eso es tratamiento de datos personales, y lo regula no a través de una ley, lo hace a través de un acto administrativo. Entonces se dio una conversación súper interesante si nosotros como comisión asesora estimábamos que eso lo iba a poder seguir haciendo la Suceso bajo esa norma. Le dijimos a todos que sí, ¿no? Aquí hay respaldo jurídico para eso. O sea, imagínate, vaya que dictar una ley para... O sea, que queda la crema, ¿no? Claro. Entonces... propusimos cuestiones que tienen que ver con la coordinación regulatoria, ¿no? Porque el Consejo para la Transparencia tiene que ver con esto, la Suceso, la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo el año pasado sacó una circular sobre el tratamiento de datos personales para quienes quieran acceder a un empleo, si es que las empresas pueden pedir cierta información o no, o datos de personas que están accediendo a un determinado trabajo, un determinado empleo, y la Dirección del Trabajo en el fondo sigue el criterio de la nueva ley en materia de protección de datos diciendo, mire, la información que no es relevante es ilegal que las empresas la pidan, ¿no? O sea, si yo, a menos que se requiera información de salud para un trabajador, porque la faena, el trabajo requiere ciertos requisitos de salud, ¿no? Claro, el empleador o la empresa, la organización puede pedirle un certificado de salud, pero si no tiene nada que ver con la pega que va a hacer, eso atenta contra... El historial de cáncer, por ejemplo, es totalmente discriminatorio, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Para salvaguardar esta idea de los derechos de las personas vinculadas al tratamiento de datos personales, o por ejemplo antecedentes penales. Claro, si voy a contratar un guardia de seguridad, tú podés pedir los antecedentes penales, pero si no tiene nada que ver, o si por ejemplo es un trabajo que tiene que ver con niños, sí, claro, podés pedir un certificado de, no sé, violencia intrafamiliar, pero
pero si no, digamos. La Dirección del Trabajo se adelanta en una interpretación que es restrictiva y armónica con la nueva legislación en materia de protección de datos. Entonces, tuvimos reuniones con ellos, insisto, con la banca también, con la Comisión para el Mercado Financiero, porque ellos también, en la dimensión de los datos, de la información económica y financiera, tienen que ver con tratamiento de datos personales. Bueno, y sobre la base de toda esa audiencia y conversaciones que tuvimos, evacuamos este cuarto informe, que todavía no está publicado en la página web, pero se va a hacer público en los próximos días. Y yo diría que hicimos un trabajo súper acucioso. Y fíjate que yo me siento bien contento porque hay varias cuestiones que la comisión asesora propuso y se están implementando. Por ejemplo, la propuesta que nosotros hicimos de cláusulas contractuales tipo, la subsecretaría, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, sacó una resolución donde establece que hasta que la agencia no defina, lo más probable es que defina los mismos criterios, entre paréntesis, pero hasta que la agencia no defina para las actividades comerciales o transferencia de datos con otros países, hay que seguir las cláusulas contractuales tipo de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Eso otorga seguridad jurídica, certeza jurídica, de alguna forma dice para dónde va encaminado el tema. Nosotros propusimos adelantar la designación de los consejeros de la Agencia de Protección de Datos Personales. La Agencia de Protección de Datos Personales es una agencia que como órgano máximo de dirección tiene un consejo directivo que está integrado por 3 consejeros que son propuestos por el presidente de la República, pero tienen que ser ratificados por el Senado, por las 2/3 partes de los senadores en ejercicio. Y la legislación establecía que eso tenía que ser 60 días antes de que entrara en vigencia la ley, o sea, entre octubre y noviembre del 2026, porque la ley entra en vigencia el 1 de diciembre del 2026. Entonces nosotros dijimos rápidamente en la comisión, oye, si esto es así, en el fondo vaya a tener instalados los consejeros, pero no los vaya a tener haciendo nada. O sea, esto no permite que la agencia se prepare adecuadamente. Claro, no van a alcanzar a instalar, ¿no es cierto? Entonces nosotros dijimos, esto hay que adelantarlo, ¿no? Y hay que dotar de cómo le damos estructura a la agencia antes de que entre en vigencia la ley, para que pueda, por ejemplo, evacuar informes generales, circulares, recomendaciones, ¿no? Bueno, todas estas propuestas se plantearon en la ley de reajuste al sector público, ¿no? Sí, claro. Se plantearon por parte del gobierno, o sea, por así decirlo, el gobierno recoge lo que recogió la comisión, ¿no? Bueno, y ayer se aprobaron en el Senado. Claro, estaba viendo la norma, ¿no? Y se aprobó, y se aprobó una cuestión que era bien importante, porque mira, y tú, Camilo, con la experiencia que tienes, vaya a entenderme en esto. Establecimos una norma de silencio positivo del Senado. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que el presidente de la República hace la propuesta de consejeros, pero si el presidente de la República no se pronuncia, no me acuerdo dentro de qué plazo, pero no se pronuncia dentro de un determinado plazo, se entiende, el Senado no se pronuncia. El plazo de los 60-80, dice. Claro. Si el Senado no se pronuncia, se entiende ratificada la propuesta del presidente de la República y los consejeros. ¿Y por qué eso es muy importante? Es muy importante porque si tú no tenés la ratificación del Senado, puede pasar lo que ha pasado, no sé, con el Tribunal Constitucional, con el Banco Central, con la Corte Suprema, que no tienes integrantes, titulares. Y nosotros necesitamos que esta sea una agencia que rápidamente entre en funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este punto? Porque mira, no son muchos los expertos en protección de datos, pero nosotros como comisión asesora lo que vimos frente a cada una de las propuestas que empezamos a sacar es que salían especialistas o abogados en protección de datos criticando como que la comisión estaba generando incerteza jurídica o como que el interés de adelantar la instalación de la agencia tenía que ver con intereses creados de la comisión. Yeah. Y yo te digo, lo único que animó a la comisión, Camilo y Hugo, fue que mientras antes tú puedas tener una institucionalidad en materia de protección de datos, vaya a otorgar mayor certeza jurídica, vaya a permitir que la agencia funcione de mejor forma.
Lamentablemente, en el Senado se presentó una indicación del senador Araya, donde estableció una cuestión que yo creo que jurídicamente puede tener implicancia muy negativa. Se estableció, oye, parto diciendo que yo no tengo ningún interés en esto, pero se estableció que ninguno de los integrantes de la comisión asesora de la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales pueden integrar el consejo directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales. Primero lo encuentro así como el pago de Chile, porque estuvimos ahí desde junio, varios, claro, gratis, 2 horas y media, gratis, por supuesto, están en una comisión ad honorem, y porque yo creo, o sea, primero, seguramente ustedes han oído hablar, estas comisiones asesoras son ad honorem. Son comisiones asesoras donde el gobierno cita a especialistas, a gente que sabe del tema. Entonces resulta que ahora la gente que sabe del tema, que aportó en el proceso legislativo antes de que la ley se publicara, que participó del proceso para mejorar la implementación de la ley, no puede participar o no podría eventualmente presentarse para ser miembro del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales. Yo creo que ahí se vulneran varios derechos fundamentales. Entonces, lo digo ¿por qué? Porque a mí me parece muy legítimo, reitero, ustedes comprenderán, yo ya lo dijeron, soy vicerrector académico de la Universidad Central, estoy muy contento con seguir siendo vicerrector académico. No está en mis planes, pero para nada, digamos. Sí. Pero no lo digo por mí. No, pero también... Lo digo porque las personas que integran la comisión, que son especialistas, expertos en materia de protección de datos personales, gente que viene de la academia, gente que viene del mundo profesional, gente que viene de la sociedad civil en materia de protección de datos personales, que contribuyó a mejorar la implementación de la ley, que la mayoría de ellos, que también fue mi caso, contribuyó en la discusión legislativa, no puede presentarse a ser consejero de la Agencia de Protección de Datos Personales. El pago es Chile. Sólido. Pero ¿y eso quedó ya establecido? Esto quedó en el artículo 55 de la Ley de Reajuste. Esto quedó. Dice, no podrán ser designados como miembros del primer consejo directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales. Pero del primer. Pero claro, pero el primero dura, ¿cuánto duran? 6 años, ¿no? 6 años. No recuerdo cuánto el... 6 años. O sea, estamos hablando de que... entonces es escalonado. ¿No? Algunos duran 3 y después... Pero es bien absurdo, pero yo lo lamento, mira, de verdad que no estoy haciendo una defensa corporativa, porque ni siquiera lo hemos conversado entre los integrantes de la comisión. Lo que me parece es que es una muy mala señal. O sea, primero uno se pregunta, ¿quién va a querer ser integrante de una comisión asesora presidencial o gubernamental cuando es experto? No sé, pues Camilo, el día de mañana te llaman a ti, tú como experto en materias de derecho administrativo. De hecho, yo creo que tú has formado parte de comisiones o has asesorado al gobierno, me parece muy bien. ¿No? O sea, qué bueno que tengamos académicos o profesores o especialistas, ¿no? Y resulta que el día de mañana, por participar de esta instancia, cualquiera que sea la persona, no puede integrar un espacio donde, o sea, tú diseñaste la política pública, propusiste la política pública y no podías implementar la política pública porque colaboraste ad honorem. Claro. La pregunta que yo me hago es, y aquí lo hago como profe de Derecho Público, Derecho Administrativo, aquí no hay una discriminación arbitraria legal, aquí no hay una... ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la ratio legis de una disposición de este tipo? ¿Cuál? Claro, porque lo que está en juego es la garantía constitucional de acceder a los cargos públicos, que el legislador la puede limitar y puede establecer inhabilidades que impiden el acceso a un cargo cuando hay un motivo justificado, por ejemplo, en función de la probidad, para proteger la probidad cuando hay un potencial conflicto de intereses. Pero una comisión de carácter asesora, donde ni siquiera estaba en un cargo público, porque las comisiones asesoras no implican la creación de un cargo público, por eso son asesoras, o sea, no tienen potestades, no pueden tomar decisiones imperativas, no hay ninguna razón, y por eso que es un hecho inédito, porque nunca había pasado. O sea, que el participar de una comisión asesora que no implica un cargo público gatille una inhabilidad de ingreso a un cargo público y que entonces afecte una garantía constitucional es totalmente inédito. Y además yo creo que también la constitucionalidad de una regla de ese tipo, que no tiene una fundamentación como la que tiene que tener, ¿no? Como digo, una norma de probidad, por ejemplo, ¿cuál sería una norma de probidad?
el hermano, la hermana de interés, del no sé. jefe del servicio no puede ingresar. Esa es una norma, una inhabilidad de ingreso basada en la probidad. Pero en esto no hay ninguna regla, no hay ningún bien jurídico detrás de esta norma. Al contrario, ¿no? Pareciera ser una norma personalista. Porque claro, el decreto tiene nombre y apellido, nada más Ruth y faltó el número de serie de carnet. Entonces, probablemente lo que hace al final es deja fuera a un set de personas. A 11 personas. Claro. A 11 personas. Y lo peor de todo es que uno dice, a ver, ¿dónde podría estar el conflicto de interés? Porque mira, yo esto le he dado vuelta ahora que efectivamente tú tienes en la comisión representantes de el mundo privado que son especialistas en protección de datos personales y que tienen oficinas de abogados, por ejemplo, o profesionales. Pero los invitaron en esa condición. O sea, a mí, ¿por qué me invitaron a la comisión? A mí me invitaron porque soy profe, porque hago clases en esta universidad de protección de datos. Claro. ¿No? Porque soy académico y he desarrollado una actividad académica vinculada con la protección de datos. Mi tesis doctoral es de protección de datos, ya. ¿Cuál es si te invitan en esa condición, ¿por qué tú podrías tener un conflicto de interés? O sea, yo tendría que no hacer clases de protección de datos mientras estoy en la comisión. Los que son abogados y se dedican a el ejercicio libre en materia de protección de datos o privacidad, mientras forman parte de la comisión, no pueden dedicarse a esas materias si es una comisión ad honorem. Entonces hay quienes dicen, no, bueno, porque están proponiendo cambios legislativos o regulatorios respecto de un área en la que ellos se ejercen. Sí, claro, pero no hay remuneración. No hay, Por eso es una comisión asesora. Por eso es una comisión asesora y es una comisión asesora que no tiene potestades normativas. Exactamente. Es una comisión asesora que propone. O sea, no es que lo que la comisión asesora no tiene facultades para dictar ninguna norma, Hugo. No, propone. Increíble. Entonces a mí me parece muy grave y me parece una mala señal. Discriminación. Yo lo lamento, mira, yo reitero esto, yo no tengo ningún, créanme que no tengo ningún interés, que pretendo seguir vinculado a la Universidad Central, no me parece justo para quienes hicieron un aporte al país en una materia tan relevante, que se establezca este tipo de discriminación, que yo creo que es una afectación grave a los derechos fundamentales de las personas. Y una muy mala señal para el futuro. Además, Muy mala señal. Oye, yo quiero, este es un tremendo tema que hemos abordado en nuestro programa, además en un buen momento, ¿no? Porque se adelanta, ¿no es cierto?, la instalación de la agencia, del consejo directivo de la agencia, y esto se acaba de aprobar, todavía no se Tú tenías una papita. pública. Entonces yo creo que esto es un tema que para seguir conversando, y vamos a invitar a Emilio ya más adelante, probablemente cuando ya sea la designación de los consejeros, puede ser ahí un buen momento para retomar el tema. Yo me quiero detener en otro tema, hacer un paréntesis antes de ir terminando nuestro último programa de la temporada, que es comentar una sentencia de la Corte Suprema que acaba de salir, la sentencia ROL 21.833, que no tiene nada que ver con datos, es otro tema, un tema importante. Es una sentencia que salió el 20 de enero, o sea, hace 2 días. Y quiero... No, yo siempre estoy al día. Siempre acá al día. Acá además tenemos un relator de primer nivel acá. Hace las relaciones. Y bueno, esta sentencia es una sentencia de la Corte Suprema que viene a revocar una sentencia de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Santiago. Era una funcionaria que trabajaba en el Ministerio de Energía, la Subsecretaría de Energía, que estaba a contrata, lleva 2 años en la Subsecretaría de Energía y se decide no renovar su contrata para la anualidad posterior. Esta persona reclama ante la Corte y la Corte de Apelaciones de Santiago le da la razón. Y le da la razón fundada en la confianza legítima. La confianza. Está protegida por confianza legítima. Entonces uno dice, pero ¿cómo si la confianza legítima protege después de 5 años? Dice la Corte Suprema. Y el criterio que ocupa la Corte de Apelaciones de Santiago es sumar los dos años que esta persona llevaba en el Ministerio de Energía con años previos que se había desempeñado en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en la SEC. La SEC es una institución
que es del sector energía, pero es una institución descentralizada, autónoma respecto del ministerio, no tiene ninguna vinculación jerárquica. Y entonces suma el tiempo, supera los 5 años y por eso la Corte le da la razón y obliga a la reincorporación de la funcionaria. El caso llega a la Suprema y la Suprema, cuando salió la sentencia de primera instancia, a mí me pareció un criterio muy equivocado, totalmente equivocado, porque supone, esto parte como de una base equivocada, que es que la gente del Ministerio de Energía tuvo alguna injerencia en la evaluación de la funcionaria en la SEC, o a la inversa, la gente de la SEC tiene alguna injerencia en cómo se evalúa la funcionaria, el desempeño de la funcionaria en el Ministerio de Energía, cuando no hay ninguna relación. El ministro de Energía, el subsecretario de Energía, no puede llamar a la superintendente de electricidad y combustible y decirle, oiga, ¿sabe que eche a esta persona? O contrátela. No lo puede hacer. Son instituciones que están totalmente separadas. Entonces, la sentencia de la Suprema viene a corregir y parte desde esa naturaleza descentralizada y autónoma de la superintendencia, y entonces revoca la sentencia de primera instancia y le dice, mire, usted no se puede sumar al tiempo que usted está en la Subsecretaría de Energía el periodo en que usted se desempeñó en la superintendencia, porque son instituciones distintas y por lo tanto con los 2 años y 3 meses que usted tiene no está protegida por confianza legítima y tiene que cesar en el cargo. Entonces revoca y rechaza el recurso de protección, considerando noveno el considerando clave en este fallo. Me parece una buena sentencia, porque realmente el criterio era un criterio muy complejo. Estoy totalmente de acuerdo yo con la sentencia de la Corte Suprema. ¿No es cierto? No es que ocurra siempre, pero estoy de acuerdo. Exacto. Yo siendo bien crítico de la jurisprudencia, acá con Hugo siempre comentábamos, y los aciertos y los desaciertos, ¿no? Obviamente los desaciertos son los que uno más le llama la atención y uno más, nosotros criticamos acá en términos más bien constructivos, para llamar la atención de ciertas cuestiones. Pero esta es una sentencia que hay que celebrar. Acá hay un buen ojo detrás, ¿no? Que alguien dijo, oiga, no podemos... Mire, más allá del tecnicismo, ¿no? Del descentralizado, centralizado, eso no es tan importante. No tiene... son instituciones distintas. Entonces no tiene nada que ver que haya estado tiempo previo en ese servicio a sumar para la confianza legítima. Buena la sentencia, Camilo. Esa es la novedad de la... Muy bien, me gusta esa sentencia. El Sinche estuvo ahí atrás de esa. Oye, antes nos quedan muy poquitos minutos, yo también quisiera, esta es la última semana también de radio, la otra semana en la radio se va a... también de vacaciones porque va a haber mantención de equipo y todo. Vicerrector, y queda una semanita, estamos en la admisión, como un saludo también a la comunidad, ¿cierto?, académica y a todos los funcionarios que ya la próxima semana, ¿cierto?, hay un descanso. Sí. A nosotros termina el 2025 en 30 de enero. O sea, tuvo muchos procesos el año, tuvimos las acreditaciones de varias carreras, o sea, fue un 2025 bien movido, así que un mensaje también a la comunidad centralina. No, totalmente, ¿no? Que yo creo que vamos a tener un merecido descanso. Creo que estamos todos cansados a esta altura del año. Hemos tenido un año súper intenso en la universidad. Decir que nos ha ido muy bien en admisión, ¿eh? Que tenemos un 12% más de matrícula que a igual fecha el año pasado. Ustedes tienen que pensar, yo sé que no tienen por qué manejar este dato, pero hubo del orden casi 60.000 postulaciones menos en el sistema único de admisión a la universidad en Chile. Y en ese contexto, la universidad tiene casi un 12% más de admisión, de matrícula, que a igual fecha el año pasado. Buenísimo. O sea, ya estamos superando los 3.000 estudiantes nuevos matriculados en la Universidad Central. Y la verdad que nos tiene muy contentos. Hay puntajes muy buenos en algunas carreras. Los puntajes máximos son muy, muy positivos. Ya llenamos vacantes en varias carreras, en geología, en nutrición y dietética, en trabajo social, ¿no? Así que creo que ha sido un buen proceso, y yo creo que ese es fruto del trabajo, del esfuerzo, ¿no? Y del ñeque que le ha puesto toda la comunidad universitaria. Así que un saludo, Hugo, y tienes toda la razón de que
vamos a todos tener un merecido descanso porque ha sido un año bien positivo para la universidad. Fíjense, hemos acreditado un nuevo doctorado, partimos el otro semestre con el próximo, el 2026, digamos, con un nuevo doctorado en la Facultad de Ingeniería. En fin, hemos tenido avances bien importantes, así que yo creo que todos tenemos que estar contentos por lo que la universidad ha hecho y agradecer a la comunidad universitaria por ese tremendo esfuerzo. Buenísimo, gracias, vicerrector. Camilo, ¿algunas palabras antes de...? Agradecer especialmente al vicerrector académico de nuestra universidad, al profesor Emilio Oñate, por habernos acompañado hoy día en nuestro último programa de la temporada. Un agrado. Un tremendo tema, así que muchas gracias por habernos ilustrado con tus conocimientos y con tu experiencia, además desde la comisión, que es algo muy interesante escuchar un poco la interna, ¿no? Y este devenir de esta ley de reajuste, que realmente es una ley que ha sido de las más polémicas del último tiempo. Varias disposiciones se dan a mixta. Entiendo, ¿no? ¿Ya se aprobaron? Ya salió. Sí, ya salió. Ya fueron a mixta. Exactamente. Ya. Bueno, y para despedir quiero agradecer, además al titular de este programa, a Hugo Arrubias, por la buena onda y el cariño de siempre, en estos ya 2 años que llevamos compartiendo el estudio. Quiero agradecer a los periodistas, a David y Francisco, que son los que mueven el programa todas las semanas siempre con buena disposición, con buena onda. Y también a nuestro director, al profesor Juan Francisco Ortún, que es el director de la radio, que también es la cabeza detrás pensante y que también siempre le ha puesto mucho cariño personal, y ese apoyo nosotros lo valoramos mucho. Así que sí, yo por mi parte doy por cerrada mi participación en este programa, la temporada 2025. Déjanos tu currículum, te vamos a tratar llamando en marzo. Vamos a evaluar con Francisco y datos personales. El convenio de desempeño de Camilo en la radio, ¿cierto, Francisco? El Sinche te hará una propuesta. Y, bueno, yo también, antes que Camilo despida el programa con la última canción de la temporada, agradecer a todos y a todas que nos escuchan, ya tomar las palabras de Camilo, también hacer las mías, y para no alargar tanto. Al vicerrector, gracias por acompañarnos en el último programa. Sabemos que tiene una agenda, sobre todo en esta época, muy, muy concurrida. Quiero también mandar un saludo a la directora de nutrición, Javier Yáñez, que también estaba pasando por la familia, ¿cierto? Un abrazo para ella, que ahí anda en el sur, que por los temas de los incendios. Así que un saludo, un cariño para ella, y estuvimos también ayudándola en la campaña, así que armando como buen trabajador social y armando cajas de mascarilla, porque uno sabe que como una familia, un buen trabajador social. Así que es un saludo para ella, a toda la comunidad también, a los que nos escuchan, a la comunidad académica, que tengamos unas lindas vacaciones y que nos vaya bien, como dicen por ahí, y nos volvemos a ver en marzo o abril con la nueva temporada 2026. Y Camilo termina el programa con Lucibel, Mil Caminos, y nos vemos en abril. Qué gran tema.